¿Qué tal? Volvemos entonces al donde nos habíamos quedado en el libro. Estamos siguiendo el libro de Berlamont. Ahora estamos en la parte de resalto hidráulico. Y aquí lo que nos empieza a explicar, habíamos visto hasta todo lo que eran los perfiles de flujo, habíamos visto las condiciones naturales de perfil de flujo y las condiciones impuestas. Ahora vamos a repasar un poquito esto antes de pasar a esto. Habíamos terminado de ver esto, que era el teorema de Jagger, donde hemos visto que hay condiciones de borde naturales en los sistemas. Hemos visto todas las curvas. Primero, creo que es importante decir, habíamos dicho que el nombre de cada perfil de flujo lo toma de la zona en la que ocurre el perfil, siempre la presencia de la altura crítica y la altura normal, cualquiera sea su orden, sea que la crítica esté encima de la normal o la normal encima de la crítica, pero nos va a dividir en tres zonas. La de arriba, la zona 1, la del medio, la zona 2, y la zona 3, la que está abajo. Pues nos divide en tres zonas, ¿no? Eso nos da ya el número que lleva el perfil de flujo. O sea, lleva el número 1, el número 2 o el número 3, dependiendo de la zona en la que está. La zona 1 es la de arriba, la 2 es la intermedia y la 3 es la de abajo. Luego, dependiendo de la pendiente, lleva la letra. Entonces, una pendiente fuerte, steep, va a llevar la letra S. Si es una pendiente moderada, va a llevar la letra M de mild. Si es una pendiente crítica, va a llevar C. Si es una pendiente adversa, A. Y si es una pendiente horizontal, H. Entonces, con eso ya tenemos todos los nombres que puede haber para los distintos perfiles de flujo. Lo que estamos ahora viendo son todo lo que son las condiciones de borde o las condiciones de contorno. Entonces, entre las condiciones de contorno tenemos, por ejemplo, como aquí dice, esta parte es muy importante, quiero que se lo anoten. Creo que esto ya habíamos visto un poco en la anterior clase, pero lo repasaremos otra vez. Y dice esta, ¿no? Las condiciones de borde aguas arriba y aguas abajo son las que se conocen como secciones de control. Entonces, para perfiles de flujo debajo de la altura crítica, o sea, estamos hablando de perfiles supercríticos, que sería el A3, el H3, el M3, S3, S2 y S2, que son todos los perfiles supercríticos. Todos ellos son controlados por la condición de borde aguas arriba. O sea, de principio, lo que está subrayado, supercritical flow, o sea, en flujo supercrítico, todas las curvas que se dan en flujo supercrítico son controladas por su condición de borde aguas arriba. Y la segunda dice, para condiciones de flujo subcrítico, todas las curvas que se dan en condición de flujo subcrítico son controladas por la condición de borde aguas abajo. Downstream es aguas abajo, upstream aguas arriba. Estas dos tienen que anotárselas, o sea, lo que acabo de traducir, anótenselo porque es sumamente importante. Porque con esta información ustedes empiezan a hacer el cálculo de sus perfiles de flujo. Si no saben esto, no van a saber dónde empezar. O sea, no van a saber dónde ponerse su condición de borde para empezar a hacer su cálculo de perfil de flujo. El teorema de Jagger dice, para el flujo en canales abiertos, la altura crítica va a ocurrir en la primera sección en condiciones supercríticas o en la última sección para condiciones subcríticas. Ese teorema también es sumamente importante porque es el que nos da la idea de la condición de borde natural que puede tener un sistema. Ese teorema de Jagger, si lo vemos, ya como la condición de borde natural, es este. Si vemos el primer dibujito, no hay ninguna condición de borde impuesta aguas arriba. O sea, no hay una compuerta que esté restringiendo la entrada de flujo, nada. Es una condición de borde natural. Es un canal que está empezando. Entonces, este es un canal supercrítico. O sea, es un canal steep, de pendiente fuerte. ¿Por qué? Porque la altura crítica
está por encima de la normal. Y cuando la altura crítica está por encima de la normal, lo que nos dice el teorema de Jagger es que la altura crítica ocurre en la primera sección del canal. Entonces, la primera sección del canal es esta, y aquí ocurre la altura crítica. Entonces, inmediatamente esta altura crítica se convierte en mi condición de borde. Y este ya es un punto conocido. Y a partir de este punto conocido voy a ir calculando los siguientes puntos computacionales. Este primer dibujito que está aquí funciona con el teorema de Jagger. El teorema de Jagger ya me da su condición de borde únicamente sabiendo que esta va a ser una condición de un flujo supercrítico. Ahora, si yo ya tengo un vertedero, digo una compuerta, desde la compuerta empieza a apretarse, empieza a cerrarse. Es cuando la altura de la compuerta está por debajo de la crítica y por encima de la normal, este punto se va a convertir en mi condición de borde. Pero esta curva, la S2, es una curva down, es una curva frontal, como aquí. Hemos dicho que las curvas frontales van bajando en función a la posición. O sea, cada vez van bajando, ¿no? Entonces este S2 va a ir bajando. Como hemos visto aquí. Lo mismo, bueno, pasa si la compuerta se sigue cerrando aún más y ahora la compuerta sobrepasa, o sea, ya se cierra más que la altura normal, entonces el flujo de aquí va a salir por la condición de borde que nos da la compuerta. Esa condición de borde que nos da la compuerta me va a dibujar una S3. Y esta S3 es una curva de remanso. Por eso va a ir subiendo el tirante a medida que se acerca a la normal. En el caso de las M's, cuando tengo una compuerta, en el caso de la M, por ejemplo acá, a ver, acá tengo una compuerta. La compuerta si está cerrada por debajo de la crítica, si la compuerta está cerrada por debajo de la crítica, entonces sí se convierte en una condición de borde, porque esta curva es una curva supercrítica. Y hemos dicho que las curvas supercríticas, su condición de borde es aguas arriba. Pero ¿qué pasa si la compuerta está entre la crítica y la normal? Si estuviera por aquí abierta. ¿Cuál sería la condición de borde? A ver, hábleme aquí. Este caso. Aquí está. Aquí está la crítica. Aquí está la normal. Y aquí está la compuerta abierta a la mitad. ¿Qué perfil de flujo? Supongamos que aquí, aquí hay una condición de borde de un reservorio que me dibuja un M1, ¿no? Supongamos que aquí no tengo una condición de borde, ya que la condición de borde es la caída. ¿Cuál ustedes creen que sería mi condición de borde en este caso? Se va a dar una curva. Fíjense, aquí está la compuerta, está abierta acá. Entonces, esta es una curva que está por encima, o sea, la curva que se formaría sería una curva que está por encima o por debajo de la crítica. A ver, vayan escribiéndome eso. La curva que se formaría aquí, en este dibujito. ¿Estaría por encima o por debajo de la crítica? Por encima de la crítica. Ya, entonces es una curva subcrítica, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho de las curvas subcríticas? ¿Qué condición de borde es la que vale? ¿De dónde se inicia el cálculo? Mira, aquí que está, aquí. ¿Qué les he dicho aquí? Para curvas subcríticas son controladas por la condición de borde aguas abajo. Entonces, esta curva de acá va a ser controlada por su condición de borde aguas abajo, por este punto. Desde aquí lo que vamos a tener es una curva así. Es muy probable que tengamos una curva como esta. Esta sería un M2.
que sale de la crítica y llega hasta donde tiene que llegar. Entonces, si llega por debajo de esto, lo que hay que empezar a ver es si la compuerta estaría ahogada, pero cuál es su nivel de sumergencia. Eso hay que revisar. Pero en sí la curva que se va a dar, ninguna curva va a salir de aquí. No puede salir de aquí. ¿Por qué? Porque no puede ser controlada de una condición de borde aguas arriba. Porque es una curva subcrítica. Y todas las curvas subcríticas son controladas de la condición de borde aguas abajo. ¿Alguna consulta? Entonces, ¿en qué partiríamos del valor de la altura crítica? ¿Verdad? Partiríamos de la altura crítica aguas abajo. ¿Por qué? Porque eso nos dice el teorema de Jagger, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de Jagger? Para O, la altura crítica se presenta en la última sección del canal para flujos subcríticos. Y esta es una curva subcrítica. Y si es una curva subcrítica, se presenta en la última sección. Estamos hablando en condiciones naturales, cuando no hay reservorios. Si hubiera un reservorio, el reservorio nos va a dar una condición de borde, ¿no? Forzada. Pero en una condición de borde natural, cuando no existe un reservorio, cuando esto es una caída, entonces se va a dar aquí la altura crítica. De esta manera. Entonces, aquí estamos viendo un poco la diferencia entre una pendiente fuerte, una pendiente S a este lado, donde me va a forzar mi condición de borde aguas arriba, y una condición M a este lado, donde la compuerta, por más de que esté entre las dos alturas, no me fuerza nada. La que realmente fuerza aquí la condición de borde es esta de aquí abajo. ¿Se entiende? Entonces, si la compuerta baja aún más, en una condición de M, o sea, baja por debajo de la crítica, entonces ya se da esta M3 y es una curva supercrítica. En hacer una curva supercrítica, su condición, su control ya es aguas arriba. Entonces ya se convierte aquí su punto de control. Y por eso se convierte, ya está en su condición de borde, aguas arriba. Ahora, esto que se está dando aquí como una compuerta, donde la compuerta te marca un punto de entrada, también se da cuando tengo dos canales. Un canal, primero, el primer canal con una pendiente fuerte, y un segundo canal con una pendiente suave. Entonces, del primer canal termina con un flujo supercrítico, con una S2, y inmediatamente la altura en la que termina el primer canal se convierte en la condición de borde para el segundo canal. Y esta condición de borde es una condición de borde supercrítica, y por eso, a partir de aquí, empieza el cálculo de la M3. Entonces, son las condiciones de borde, aguas arriba. Estas serían todas las condiciones de borde posibles aguas arriba, ¿no? En pendientes S, en pendientes M, hemos puesto con puertas intermedias. Entonces serían las condiciones de borde aguas arriba. Las condiciones de borde aguas abajo serían estas. Si yo tengo pendientes S, y mi pendiente es steep, yo tengo un reservorio, el reservorio me va a marcar una S1. Y esta S1 es una curva subcrítica, porque está por encima de la crítica. Entonces esta se va a marcar por su condición de borde aguas abajo. Por eso la flecha va en este sentido, porque el cálculo se lo hace en este sentido. Si tengo una curva M con un reservorio, lo mismo, el reservorio me marca la condición de borde aguas abajo y empieza a calcularse la M1. Esta, la que justo habíamos dibujado hace un ratito. Si estoy con una pendiente M y tengo aquí una caída libre, una free overfall, una caída, un drop,
Cuando la condición de borde está por debajo de la crítica, puede estar aquí o puede estar más abajo, puede ser cualquier tipo de caída. Entonces, la crítica se va a dar en la última sección. Y esa altura crítica se convierte en condición de borde que me va a dibujar la S2 en este sentido. Si la altura está por encima, el reservorio está por encima de la crítica, sigue siendo mi condición de borde aguas abajo, el reservorio, porque es una condición impuesta. Entonces calculo de este reservorio hacia aguas abajo. La presencia de un vertedero se convierte en una condición de borde artificial. Entonces el vertedero lo que va a hacer es que va a subir el nivel hasta pasar por encima del vertedero, y esa subida de nivel me va a dibujar una S1. Lo mismo que está ocurriendo con la presencia del vertedero puede ocurrir cuando tengo un cambio de pendiente. Y si tengo un cambio de pendiente de una pendiente fuerte a una pendiente suave, en la pendiente suave se me va a dar un M2, porque aquí tengo una caída. El agua está aquí abajo. Entonces este M2 me va a dibujar una curva subcrítica que va a terminar probablemente por aquí. E inmediatamente esta condición de borde con la que termina la M2 se convierte en la inicial para la S1. Entonces, de esta manera que las condiciones de borde pasan de un tramo a otro. En flujo subcrítico pasa de esta manera, de que tienes una curva subcrítica que es donde termina, empieza la condición de borde para el otro. Y el flujo supercrítico es este que hemos visto hace rato. Más bien es de aguas arriba hacia aguas abajo, donde la curva supercrítica termina, empieza para el siguiente tramo. ¿Alguien tiene alguna duda de todas las curvas que hemos visto y las condiciones de borde? Sí, no sé si solo soy yo, pero Inge, está un poco lento, el audio no llega, pero la imagen se detiene y no podemos distinguir en cuál imagen está explicando porque se detiene la presentación. Qué raro, puede ser el internet está medio falluqueando aquí en la universidad, pero... No, Inge, es que no hay puntero o mouse. Yo no lo veo. ¿No ven el mouse? A ver, espérenme. Ingeniero, no lo vemos. Tal vez por la velocidad, ¿no? ¿Pero han visto lo que dibujaba? Y sí, pero después que ya terminó de explicar, o sea, habló, pero la imagen se colgó. Después terminó de explicar y ahí recién se fue a la imagen. Ya, vamos a volver a dar una explicada rápida de estas M's, que es donde nos hemos quedado. Veamos la figura de arriba de la izquierda. Todas estas que estamos viendo ahorita son las condiciones de borde. Vamos a ver un poco más arriba para cerrar un poquito esto. Desde aquí. Ya, todo lo que estamos viendo ahorita son condiciones de borde aguas abajo. Son perfiles de flujo controlados por una condición de borde aguas abajo. Si se fijan, todas estas curvas son subcríticas. La primera de la izquierda es una S1, es una subcrítica porque está por encima de la crítica. La curva que está de la figura de la derecha arriba es una M1 porque también está por encima de la crítica. La curva de abajo izquierda es una M2 porque también se da por encima de la crítica. Y luego también tenemos otra M2 a la derecha abajo, que también está por encima de la crítica. Entonces, todas estas cuatro curvas son curvas subcríticas. Hemos dicho de la teoría, lo que ustedes han anotado, que las curvas subcríticas son controladas por su condición de borde aguas abajo. Entonces, en los cuatro casos, la que me manda es la condición de borde aguas abajo. Yo tengo un reservorio en el caso de la S1, y ese reservorio me marca la condición de borde aguas abajo y el cálculo empieza ahí.
Por eso la flecha. El sentido de la flecha significa el sentido del cálculo que voy a aplicar. En la M1, ahí de la derecha, es lo mismo. Mi reservorio me va a marcar mi condición de borde. Y a partir de ahí voy a empezar el cálculo. Por eso la flecha en ese sentido. En el caso de la M2 de abajo a la izquierda, tengo una caída libre. O sea, el nivel del agua puede estar más abajo o sí tiene que estar por debajo de la crítica para que se llame caída. Entonces, el nivel del agua está por debajo de la crítica, puede estar ahí donde está en esta figura, o puede estar aún más abajo, que sea realmente una caída, una cataratita, una caída. Entonces, en ese caso, la altura crítica se va a dar como condición de borde aguas abajo, y el cálculo del perfil va a ir hacia arriba, como es la M2. En caso de la condición de borde esté por encima de la crítica, como es en la derecha abajo, cuando la condición de borde aguas abajo, que es la altura del reservorio, está por encima de la crítica, ese se convierte en mi punto de cálculo y a partir de ahí empiezo a calcular el perfil hacia aguas arriba, como es la M2. Entonces, ahorita en estas cuatro figuras que estamos viendo que las cuatro son controladas por la condición de borde aguas abajo. ¿Por qué? Porque las cuatro son subcríticas. Ya, en caso de presencia de un vertedero, como es la imagen de la izquierda, el vertedero se convierte en mi condición de borde aguas abajo, porque me va a generar una altura sobre el vertedero que me va a dibujar una S1. El sentido de cálculo es el mismo que aparece en la flecha. Esta S1 también se puede reproducir en un caso en el que yo tenga doble pendiente, una pendiente fuerte y luego una pendiente suave, un steep y una mild, donde tengo una condición de borde aguas abajo al final de los dos canales que es de caída libre. Entonces ahí se va a generar una M2, porque la condición de borde aguas abajo del segundo tramo va a ser la crítica. La M2 se va a dibujar, se va a calcular y justo termina en esta altura aquí, cuando termina el segundo canal, donde es el fin entre el primero y el segundo canal. Ese lugar donde termina, esta altura en la que termina, se convierte inmediatamente en mi condición de borde de mi primer tramo. Y es este el que sale. Y entonces también se va a reproducir otra vez una S1. ¿Algunas dudas aquí? ¿Alguna duda de las condiciones de borde? Había uno que graficó Inge, pero ya era con condiciones de borde aguas arriba. Usted graficó la M2. Eso, cuando graficó la M2 para partir de las condiciones aguas abajo desde la altura crítica, Sí. ahí ya no estábamos considerando las condiciones de agua arriba, ¿verdad? Ya no. Justamente he hecho ese dibujo para que ustedes vean que no interesa si hubiera o no una compuerta. O sea, si se fijan, la compuerta está por debajo, o sea, no está llegando todavía a la crítica, pero está entre la normal y la crítica. Pero esta altura de la compuerta no se puede convertir en mi condición de borde. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una curva subcrítica. Y la subcrítica, su condición de borde es aguas abajo. Digo, es una supercrítica. La M2 es una subcrítica. Y de la subcrítica, su condición de borde es aguas abajo, lo que les decía. Entonces, para esta M2, que es una subcrítica y su condición de borde es aguas abajo, ya no interesa que la compuerta esté aquí. Esta altura de la compuerta no se convierte en mi condición de borde. 40, 90. Entonces el flujo del agua no nacería en esa compuerta. No. Lo que va a pasar con esta compuerta probablemente es que se va a ahogar. Lo que realmente puede pasar es que se vaya a ahogar la compuerta. Está bien, Inge, muchas gracias. ¿Alguna duda?
otra duda? Vale. Entonces, esto es todo lo que se requiere saber de lo que es condiciones de borde, aguas arriba y aguas abajo. Y ahora pasamos al siguiente punto, que es el resalto hidráulico. El resalto hidráulico ya lo habíamos visto un poco en todo lo que era el primer parcial, porque habíamos visto que el resalto hidráulico era la única manera de pasar de flujo supercrítico a flujo subcrítico. O sea, la única manera de cortar las zonas es con un resalto hidráulico. No hay otra manera de cortar las zonas. O sea, nunca me haga un dibujo de una curva que está cortando las zonas, la zona 1, la zona 2, la zona 3, sin que haya un resalto hidráulico, porque eso no existe. Entonces, si el agua va a cortar y va a pasar de una zona a otra, tiene que pasar por un resalto hidráulico. Entonces, como dice aquí, si en algún lugar del canal el perfil de flujo tiene que pasar a través de la altura crítica, va a ocurrir un resalto hidráulico. No hay otra manera de pasar por la altura crítica si no es con la ocurrencia de un resalto hidráulico. De aquí vimos el resalto hidráulico. De aquí vemos el agua en su condición de entrada, de aproximación. Y aquí en la salida del resalto hidráulico, aquí se produce el resalto hidráulico. Voy a hacer igualdad de momentum aguas arriba, una sección, y aguas abajo, una sección 2, entre el 1 y el 2. Entonces el cambio de momentum es el cambio en todas las fuerzas y se iguala al cambio de momentum, que es el cambio de la masa por la velocidad sobre el tiempo. De aquí viene la ecuación de momentum, que es la ecuación que también ya habíamos visto para el primer parcial. Bueno, aquí tengo el cambio de momentum, que está a la izquierda, change in linear momentum, va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre mi elemento de control. Y las fuerzas que actúan sobre este elemento de control es únicamente la presión en esta cara y la presión en la otra cara, en la cara 2. Entonces esas presiones aquí están. Es ρ, G, la altura del centroide, por el área para tener la magnitud de la fuerza. Y la presión, la magnitud de la fuerza de presión que actúa en la cara 2, que es esta. Entonces, de esta igualdad que tenemos, la aplicación del principio de momentum, lo que me va a quedar eso es, voy a desreemplazar velocidad por caudal sobre área, y la ecuación de momento me va a quedar así. Este n, por si acaso, no es Manning ni nada de eso, es la distancia del centroide que tiene esa área mojada, ¿no? Debajo del flujo superficial. Si es una sección simétrica, va a ser y medios, ¿no? La distancia del centroide. Los dos lados de la ecuación, de esta ecuación de acá, los vamos a llamar, como se igualan, que vamos a llamar la fuerza específica. Entonces aquí tenemos fuerza específica 1, se va a igualar a fuerza específica 2. Este es antes del resalto, después del resalto. La fuerza específica va a consistir en dos términos, como está aquí. El primer término, Q cuadrado sobre EA, que es el momentum del flujo que pasa a través del canal, a través de la sección del canal por unidad de tiempo o por unidad de peso de agua. Y el área mojada por el centroide es la fuerza por unidad de peso del agua. Por eso se le llama a esto la fuerza específica, este F. Nosotros hemos dibujado la fuerza específica. La fuerza específica la hemos puesto, hemos graficado la fuerza específica, el cambio de la fuerza específica respecto de la altura. Entonces aquí también nos avisa que cuando las fuerzas específicas se igualan, se desarrolla la altura.
Aquí está la variación de la fuerza específica en función de la altura. Hemos visto esta gráfica, hemos hecho ya esta gráfica en el Excel. Vamos a abrirla nuevamente, lo que habíamos hecho con el libro del profe Ponce. No es este archivito, vamos a ver otro. No es este. Ya. Este es el dibujo que habíamos hecho con la ecuación del libro del profe Ponce. Aquí está la fuerza específica. Exactamente la misma que está en el libro de Berlamont. Le habíamos graficado la fuerza específica. Aquí está en el eje de las X, en el eje horizontal. Y Y, que es la altura, está en el eje vertical. Entonces, para una misma fuerza específica, tengo dos alturas. En el libro del profe Berlamont está exactamente igual, solamente que F está en la vertical y H está en la horizontal. Pero tiene la misma figura, igual para la misma fuerza específica tienes dos alturas, H1, H2. A estas alturas le hemos dicho que le vamos a llamar alturas secuentes. Y cuando la fuerza específica es mínima, será la altura crítica, ¿no? Ahí está, las dos alturas, dice que tienen la misma fuerza específica, son las alturas secuentes en inglés, o conjugadas también, ¿no? El dibujito que condensa todo este trabajo, o sea, toda esta demostración, viene a ser este, que es el mismo que nos habíamos dibujado. Es este, que viene a ser el mismo que nos habíamos dibujado en el Excel, donde tengo la energía específica, la fuerza específica y el resalto hidráulico. Entonces, para un resalto hidráulico, el agua viene con H1, luego del resalto va con H2. Si yo vengo esta H1 a la primera figura, voy a saber que tengo una energía 1. Energía 1 y luego voy a tener una energía 2. ¿Qué pasa entre la energía, aquí una energía 1 y la energía 2? ¿Qué ha pasado con la energía antes del resalto y después del resalto? Miren, tenía la energía 1 acá y después del resalto viene y choca y se convierte en energía 2. ¿Qué ha pasado con la energía antes y después del resalto? Ahora respondan en el chat. Ha reducido, ha disminuido. De fuerza específica, el H1 viene, choca acá, y el H2 viene y choca ahí mismo. La fuerza específica, ¿qué pasó con la fuerza específica? Antes y después del resalto. A ver, fíjese, ¿qué pasa con la fuerza específica? ¿Qué pasa con la fuerza específica con H1 y H2, antes y después del resalto?
A ver, usen el chat. A ver, respóndame esa pregunta. La energía me han dicho que se reduce. Perfecto. Entre 1 y 2 se reduce. ¿Y la fuerza específica qué le pasa? Exacto, clarita en la figura, ¿no? Son iguales. La fuerza específica es la igual, se conserva. La energía se pierde, la fuerza específica se conserva. Es exactamente lo que hemos visto en este dibujito que nos habíamos hecho nosotros cuando habíamos calculado las funciones en el Excel. Aquí tenemos un resalto hidráulico. De aquí saco la altura 1, que viene a la altura 1 y nos da una energía. Energía sub 1, aquí más o menos 1.55. Luego del resalto, esta H2 que hay, nos da otra energía, que sería 1 energía. Entonces aquí se ha perdido la energía en el resalto hidráulico, de 1.55 a 1. Se ha perdido 0.55 de energía. Pero estas dos mismas alturas, H1 y H2, cuando van a la figura de fuerza específica, dan exactamente la misma fuerza específica. Entonces la fuerza específica se conserva, la energía se pierde. Es exactamente lo mismo que está aquí. Entonces vamos a usar este criterio de que es la misma fuerza específica, antes y después del salto, para poder encontrar la altura secuente. Entonces, para encontrar la altura secuente, vamos a encontrar para cada punto computacional que hagamos. Por ejemplo, esta es la S2. La S2 es la curva supercrítica. Para todas las curvas supercríticas, podemos encontrar su secuente subcrítica. ¿Por qué? Porque sabemos, por la figura aquí de las fuerzas específicas, está en medio, que todas las alturas supercríticas, como es H1, que es una altura supercrítica, porque está debajo de la crítica, todos estos H1 van a tener su respectivo H2 con la misma fuerza específica. Cualquier punto H1 va a tener su respectivo H2 con la misma fuerza específica. Entonces puedo encontrar los H2 para todos los puntos supercríticos. Ya esa curva se le va a llamar la curva secuente. En inglés es SDL, que significa Sequent Depth Line. La altura secuente, de principio nosotros vamos a calcular siempre de los perfiles supercríticos. Todos los perfiles supercríticos tienen su altura secuente subcrítica. Entonces, esta altura secuente lo que va a tener es la misma fuerza específica que la de aquí abajo. En el lugar donde se van a intersectar la curva subcrítica, hasta S1, que es la curva subcrítica, con la secuente de la S2, en el sitio donde se intersectan es el sitio en el que van a tener la misma fuerza específica. Y al tener la misma fuerza específica es el sitio donde va a haber el resalto hidráulico. Entonces aquí es donde se produce el resalto hidráulico. ¿Alguna duda? Para trazar Inge esa línea para llegar a la S2, ¿Ya? eso no es vertical, ¿verdad? Otra vez a tu pregunta, no te mencioné.
la línea donde está la misma fuerza específica, ¿Ya? donde ¿Esta? intersecta S1 y Ajá. SDL, para trazar hacia abajo hasta topar S2, la curva S2. Sí. Esto es vertical. Es perpendicular al canal. Es una forma de referenciar que ahí es el resalto hidráulico. Es una manera numérica de decirles aquí el resalto, porque en la realidad el resalto es un poco más turbulento, ¿no? Tiene un montón de cosas aquí de por medio. Pero es la manera numérica de decir que el resalto hidráulico va a estar en esta sección. Entonces, de aquí en adelante, para encontrar un resalto hidráulico, tenemos primero que dibujar los perfiles. Entonces dibujo mi perfil S2, calculo el perfil S2, dibujo mi perfil S1, calculo el perfil S1, punto por punto. Y después, si quiero saber si hay o no resalto hidráulico, tengo que calcular la secuente de la supercrítica. La supercrítica es el S2, calculo su secuente, y como se intersectan aquí, aquí es el resalto hidráulico. Hay varias posibilidades en esto, que vamos a ver en la pizarrita, que quiero mostrarles. Ya nos vamos a la pizarra. La primera es, tengo la que está en el libro, tengo la pendiente, mi canalito, tengo las curvas, la crítica está por encima de la normal, la crítica, está por encima de la normal, se me van a dar dos curvas, una curva esta aquí, que es mi S2, y otra curva acá, que es mi S1. Cuando grafico la secuente, va a intersectar con la curva. Con la S1, y ahí se va a producir el resalto hidráulico. En otro caso, tengo la misma pendiente, las mismas alturas, la crítica está por encima de la normal, ahí está la crítica, la normal, igual se me va a dar la curva, S2, y su secuente. ¿Qué pasa, pero si en este caso mi conexión de borde está aquí arriba? Y esta conexión de borde, a ver un poquito más arriba, vamos a probar.
La condición de borde de aguas abajo es un reservorio que está aquí arriba. Este reservorio lo que va a hacer, me va a marcar una curva así. Este es mi S1. ¿Qué pasa con este S1 que acabamos de calcular? ¿Se intersecta con la secuente o no? Ahora díganme en el chat. ¿Cómo la ven la que acabamos de dibujar? Esta curva S1 se va a intersectar. Probablemente no, según el dibujo que hemos hecho, no se intersecta. En sí no se intersecta, quiere decir que no va a haber resalto hidráulico en este tramo, porque no se ha llegado a intersectar. Probablemente el resalto sea justo aquí o tal vez en el siguiente tramo. Y la otra alternativa es que el nivel aguas abajo sea aquí. Desde aquí se me va a dar una S1 de ese tamañito. Esta S1. Si tengo esta curvita S1, está ahícito. Si tengo esa S1 que está ahí, se intersecta con la secuente. A ver, respóndame en el chat o tome el micrófono. En los dos casos que he puesto aquí, ¿se intersectan? No, no. En ninguno de los dos casos se intersecta. Entonces, como no se intersecta, no hay resalto hidráulico en este tramo. Solo va a haber resalto hidráulico cuando se intersecta, como en este. Se intersecta, resalto. Como el que está en el libro. Se intersecta, resalto. Pero si no se intersectan, por ejemplo, este primer caso, que es muy alta la condición de borde, entonces el agua está tan alta que no llega a intersectarse. En este caso, el resalto hidráulico se va a pasar o al primer tramo, si es que hubiera un primer tramo, y si es que hubiera una compuerta aquí o cualquier cosa, va a ahogar la compuerta. El resalto hidráulico se produce aquí, en el primer tramo, o un resalto hidráulico ahogado, o sea, porque sería dentro de la compuerta si es que hubiera una compuertita aquí. Y la segunda es que la condición de borde aguas abajo esté aquí abajo, se dé la S1, pero tampoco intersecta la secuente. Y al no intersectar la secuente, el resalto hidráulico no se va a dar en el canal, pero sí se va a dar en el reservorio. Entonces va a ser tan fuerte el flujo que el resalto hidráulico se va a dar dentro del reservorio. Entonces este es un resalto hidráulico en el reservorio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Esta parte es sumamente importante porque siempre todas las preguntas te preguntan si hay resalto hidráulico, calcula el resalto. Entonces sí, a veces son cualquiera de estos casos. A veces sí hay resalto, pero a veces no hay resalto. Y tienes que poder responder por qué no hay resalto. Porque el resalto se produce en el reservorio o porque el resalto se ha ahogado. Ya. Esa es la importancia de la altura secuente. Entonces necesitamos una manera de poder calcular la altura secuente. Ya he calculado los puntos de la S2. He calculado este punto, el siguiente punto, todos los puntos computacionales y los he calculado.
Cuando ya tengo el perfil S2, necesito calcular la secuente. Para calcular la secuente, lo que voy a hacer es igualar las fuerzas específicas. Método de cálculo. Vamos a ver el método de cálculo de la secuente, que está más abajo. Pero lo siguiente que viene es métodos computacionales para el cálculo de torque. Lo primero que nos vamos a verla es el método computacional para el cálculo de altura normal. Pero eso ustedes ya saben, han dado su primer parcial, saben que es una ecuación implícita que deben resolverla con el solver de sus calculadoras aplicando la ecuación de Manning. Entonces aquí nos va a explicar exactamente lo mismo, verla, solo que nos va a hacer un metodito numérico, que es el metodito del paso directo, del punto fijo, que ustedes lo han visto en el análisis numérico, que es un metodito que calcula un H nuevo, conociendo un H de pasado, y cuando estos dos se igualan, ha llegado al cálculo. Pero a nosotros no nos interesa el metodito numérico porque ustedes lo hacen con el solver de sus calculadoras. De que están las ecuaciones, ¿no? De la altura normal. Métodos de cálculo de la altura crítica. Para los métodos de cálculo de la altura crítica, lo que me va a hacer es lo mismo, calcular la altura crítica numéricamente, porque igual es una ecuación solamente para sección rectangular de altura crítica, es un explícito. Para cualquier otra sección ya se convierte en una ecuación implícita. Y al ser una ecuación implícita, solamente se puede resolver con el solver y metiendo la ecuación, ¿no? Para encontrar la crítica. Eso también ya lo hemos hecho muchas veces. El siguiente punto ya es cálculo del perfil de flujo. Para hacer el cálculo del perfil de flujo, quiero que esta ecuacióncita nos la escribamos. Y esta es la ecuación que ustedes tienen que cargar en sus calculadoras para dar su examen. Esa es la ecuación de Bress, la ecuación de dinámica de flujo gradualmente variado, que es la que habíamos visto arriba en las dos páginas más anteriores. Habíamos visto la forma como llegar a esta ecuación, a la demostración. Entonces, esta ecuación de Bress, que es el cambio de la altura respecto a la posición, era la pendiente del canal menos la pendiente de la energía, 1 menos fruta al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Aquí tenemos la pendiente del canal. La pendiente de la energía, este SF, lo hemos cambiado por la pendiente de Manning. Abajo este 1 es 1 menos S al cuadrado, es 1 prácticamente, menos fruta al cuadrado, y el fruta al cuadrado es caudal al cuadrado, por el ancho superficial dividido entre la gravedad por área al cubo. Todo esto, finalmente, es una función de H. ¿Por qué? La pendiente debo conocer, el Manning conozco del canal, el perímetro y el área mojada están en función de la altura. Cuando va cambiando la altura, cambia el perímetro, cambia el área. El caudal es dato, la pendiente hemos dicho que tiene que ser dato, el caudal es dato, el ancho superficial y el área van a cambiar en función de la altura. Entonces, al final, toda esta ecuación es una función de la altura. Es una función de la altura. Entonces, al cambio de la altura respecto de la posición, lo voy a llamar phi de h. Esta ecuación es la principal, que ustedes requieren copiársela. Y nos fijamos en nuestra pizarra. Es esta ecuación. Aquí ya hemos llegado, ¿no? Aquí está el cambio de altura respecto a la posición. SO. Aquí está, esto viene del Manning. El coseno de phi. Y el fruto elevado al cuadrado. ¿Qué es esto? Entonces, este phi de h donde este phi de h puede variar entre 0 e infinito, o puede variar entre menos infinito y 0. Hay dos esquemas de diferencias finitas que podemos utilizar para resolver esta ecuación diferencial. Primero vamos a recordar un poquito esto de las ecuaciones diferenciales, o sea, la resolución de esta ecuación. Vamos a ver un poquito el método de Euler, porque es exactamente lo que finalmente hacemos acá.
No sé si ustedes se acuerdan de este método, no sé si ustedes han visto este libro para aprender análisis numérico, es el libro de Chapra. Probablemente sí han visto el libro de Chapra, porque es el libro base casi en muchos lugares para ver análisis numérico. Este es el libro de Chapra, que es Numerical Methods for Engineering, que tiene un paracaidista aquí cayendo en la tapa, porque casi todo el librito va a intentar resolver la ecuación de la caída libre, que es la segunda ley de Newton, por distintos métodos numéricos, siempre va a recurrir al mismo ejemplito. Entonces, por eso justo en su portadita tiene aquí al paracaidista. Vamos a ver un poco. A ver. Aquí tenemos. A ver. Vamos a ir tengo aquí marcadito algunas cositas. Es el método de Euler. Esto es lo que quería. Este es el método de Euler. ¿Qué es lo que ustedes han aprendido en análisis numérico? El método de Euler es este, es el método que se llama Finite Divided Difference. Es el método finito dividido de las diferencias divididas, que es este. Donde lo que hacemos es cuando yo tengo la derivada de velocidad. Lo que hemos hecho la ecuación de Newton, ¿no? Derivada de la velocidad respecto del tiempo. Eso lo puedo asumir como un delta. Delta de velocidad respecto del tiempo, que va a ser igual a la evaluación de la función de la velocidad en un tiempo t más 1, menos la evaluación de la velocidad en un tiempo ti, dividido entre el delta de tiempo, t más 1 menos ti. Este es el principio de Euler. Entonces, este principio de Euler yo lo reemplazo acá en la función, esta es la función de la segunda ley de Newton, y reemplazando en la función de la segunda ley de Newton puedo predecir la velocidad futura, conociendo la velocidad actual, aplicando la aproximación de Euler, que es esta. Esta es aplicando la aproximación de Euler para poder producir la velocidad en un paso futuro, conociendo la velocidad actual. Vuelvo a esto y al libro su libro de análisis numérico, porque nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Yo quiero producir, yo quiero pronosticar, quiero calcular la altura de agua futura, conociendo la altura de agua actual, de esta altura en la posición 0, y quiero conocer la altura en la posición 1, en la siguiente posición. Es el principio que voy a utilizar, es exactamente el mismo que el principio de Euler. Y lo vemos eso desde el punto de vista del pronóstico de error. Esta es la aproximación numérica. Eso tiene que estar muy claro. Si yo tengo una solución analítica, la solución analítica es esta, que es la solución con método. Cuando la ecuación diferencial tiene una solución analítica, tú la puedes dibujar, es una función. Pero si la ecuación diferencial no tiene una solución analítica, es que usar una aproximación numérica. Y la aproximación numérica es esta, la de arriba. Entonces aquí está la velocidad y abajo es el tiempo. Si yo contara con la solución analítica, mi resultado va a ser la línea plomo. Pero si no cuento con una solución analítica, porque esta ecuación diferencial no puede ser resuelta por una solución analítica, entonces mi aproximación va a ser la línea negra.
Eso quiere decir que conozco mi punto inicial, calculo el siguiente punto. Conozco este punto como el anterior y calculo el siguiente. Conozco este, calculo el siguiente. Conozco esta, calculo la siguiente. Conozco esta velocidad, calculo la siguiente. Y de esa manera voy a tener una solución numérica. Mi solución numérica siempre va a estar muy próxima a la analítica. Y usualmente mientras más pequeño es mi delta tiempo, aquí el delta tiempo es 2 segundos. Si se fijan, en 0 segundos es mi primera aproximación. A los 2 segundos, mi segunda aproximación. A los 4 segundos, mi tercera aproximación. A los 6 segundos, mi cuarta. Entonces, cada 2 segundos es mi aproximación. Si mi delta fuera 1 segundo, seguramente que va a estar más parecida. Entonces ahí lo importante del delta, del tamaño de la aproximación. Mientras más pequeña es el delta de la aproximación, vamos a estar más. Vamos a poner aquí Taylor. Vamos a ver un poquito lo que es la serie de Taylor. Aquí está la serie de Taylor. Cuando vean ustedes errores de truncamiento, han aprendido la serie de Taylor, que es exactamente lo que viene de Euler. Aquí está el Finite Divided Difference. ¿Qué es este? Este es Euler, lo que acabamos de ver ahorita. Esta serie de Taylor, la serie de Taylor viene de la aproximación de la primera derivada. Entonces, lo que se preguntaba a Taylor era una ecuación polinómica, si podía predecir la función en un paso siguiente, conociendo el paso actual. Entonces, para eso desarrolló toda su serie, los que han conocido esta la serie de Taylor, que tiene que ver con las funciones polinómicas, ¿no? Porque ustedes saben que en las funciones polinómicas la derivada de la parábola es la recta, la derivada de la recta es la constante, o sea, conservan que se llama un orden, ¿no? Las polinómicas. Entonces, basándose en las ecuaciones polinómicas, Taylor llega a estas ecuaciones, a su serie, donde él dice que la función, evaluar la función en x, va a ser igual a la función en a, más la primera derivada de la función en a, evaluando x menos a, más la segunda derivada de la función en a, por el factorial de 2 y así, sucesivamente. Entonces, con esa funcioncita, Taylor podría encontrar esta función de a. Lo que nos sirve esta, la aproximación de Taylor, es porque nosotros podemos aquí, dentro de la función de Taylor, este fx, este fxi más 1, lo puedo aproximar como el fxi más la primera derivada de fxi más multiplicado por su delta, xi más 1 menos xi. Este es el primer orden de la serie de Taylor. La serie de Taylor, solamente cuando se utiliza la serie de Taylor, te dicen utiliza el primer orden porque utiliza hasta la primera derivada. Utiliza el segundo orden, es hasta la segunda derivada. Tercer orden, hasta la tercera derivada. Lo único que estás haciendo es, cuando utilizas el primer orden, estás linealizando un problema. Todo lo estás convirtiendo en rectas. Pues el primer orden de la serie de Taylor es la linealización de los problemas. Si utilizas el segundo orden, lo que estás haciendo es parabolizando el problema, porque vas a resolver el problema con pura parabolitas. No es nada más que eso. Entonces ahora a nosotros nos interesa linealizar el problema. Y por eso vamos a utilizar el primer orden de aproximación. En el primer orden de aproximación tomamos hasta la primera derivada. Y de aquí lo que vamos a hacer es despejar la primera derivada. Este fxi va a pasar con signo negativo a los lados. Y este xi más 1 menos xi va a pasar a dividir. Aquí está la ecuación del segundo orden, por si acaso. Pero nosotros vamos a seguir con la primera. Cuando hacemos eso, lo que va a pasar es, aquí están los errores de truncamiento, los errores. Lo que hacemos con la serie de Taylor al hacer ese cambio es que vamos a llegar, hasta aquí, pero vamos a llegar otra vez a Euler. Lo que estamos haciendo es pasar este término a dividir, restar este término y hemos llegado a Euler. Entonces, la solución de la derivada
de la primera orden de la serie de Taylor es Euler. ¿Qué es esto? Este dibujito me gusta mucho. Vamos a ver un cachito. ¿Por qué es esto? Tú tienes la solución analítica, que es la negra, de cualquier tipo de función. Tu dato conocido es en el xy igual a 0, que es tu partida, tu condición de borde, porque es dato conocido. ¿No? A ver, nos hemos cansado ahorita de ver condiciones de borde en los canales. Este para mí es mi dato conocido, mi condición de borde. Sea aguas arriba o aguas abajo, es un dato conocido, porque es una condición de borde. Si yo tuviera la función analítica, puedo resolver la función analítica y encuentro la línea negra. Pero no la sé, pues estoy aproximando con un método numérico. Si aplico el orden 0 de la serie de Taylor, el orden 0 de la serie de Taylor me dice que la función en una evaluada en el xy más 1, que es en el siguiente paso, va a ser igual a la función en el paso anterior, o sea, es la constante. La primera orden es la constante. Digo, la orden 0 es la constante. Entonces, este valor se va a mantener constante. Por eso es horizontal. Si aplico el primer orden de la serie de Taylor, voy a linearizar. Entonces, mi aproximación que voy a hacer para el siguiente punto es una recta. Si se fijan, es una recta, el primer orden. Por eso, aplicar el primer orden de la serie de Taylor se llama linearizar problemas. Y esta va a tener la pendiente en este punto. Por eso tiene la pendiente en este puntito. Si aplico el segundo orden, estoy sacando una parábola, lo que se ha hecho. Estoy parabolizando el problema. Es mucho más próximo. Pero si mi delta es más pequeño, seguro que con el primer orden es suficiente. Lo interesante de esto es que cuando Taylor acaba de hacer toda esta su teoría, con las funciones polinómicas, luego se da cuenta que también se ajusta bastante bien a cualquier tipo de función. Aplicando este tipo de método numérico, pero aplicando a cualquier otro tipo de función, sea una función trigonométrica, función, no sé, exponencial, potencial, o cualquier tipo de función, entonces el método de Euler me aproximaba bastante bien a cualquier tipo de función, no únicamente a funciones polinómicas. Y ahora con la capacidad computacional que tenemos, que podemos bajar los deltas al delta que nosotros queramos, entonces la linealización de los problemas se ha convertido en la forma básica de resolver la mayor parte de los problemas numéricos con los cuales nos enfrentamos. He querido un poquito hacer este refrescamiento con ustedes, porque nosotros vamos a usar un método numérico con el mismo principio del primer orden de la serie de Taylor para resolver nuestros perfiles de flujo. Entonces vamos a usar la misma aproximación del primer orden para resolver el perfil de flujo. Ese método que vamos a usar se llama el método del paso directo, direct step. Si se fijan en el método del paso directo, lo que hace es la derivada de h respecto de s, o sea, el cambio de altura respecto a la posición, que es la primera derivada de h, de la derivada de h respecto de s, que es la diferencial, vamos a aproximar al cambio de h dividido entre el cambio de s. Es lo mismo que hacíamos con Euler. Esta es la phi de h. Y lo vamos a aproximar a este cambio, a deltas. Una cosa que vamos a asumir es que en el intervalo i y el intervalo i más 1, el valor de la derivada del cambio de h respecto a la posición puede ser considerado como un valor medio entre las dos posiciones. Entonces yo tengo la evaluación de la derivada en la posición i más 1 y la evaluación de la derivada en la posición i. Hemos dicho que la derivada del cambio de altura respecto a la posición es un phi de h. Aquí lo hemos dicho. Es solamente una función de h. Entonces la evaluación de la función, este cambio, es la evaluación de la función en el hi más 1 y la evaluación de la función con el hi. El h son las alturas, las s son las posiciones. Y al final llegó a esta ecuación, donde el cambio de la altura
respecto al cambio de la posición, que va a ser SI más 1 menos SI, va a ser igual a la media de la evaluación del cambio de la función, de la cual yo puedo despejar la posición futura, asumiendo que conozco el cambio de altura. Despejo la posición futura y tengo esta ecuación, y esta es la ecuación del paso directo. La ecuación del paso directo me dice que voy a calcular la siguiente posición, conociendo la posición actual y sabiendo el delta H, y evaluando phi en el HI, que es mi H inicial. Como conozco el delta H, puedo conocer el HI más 1, lo evalúo y tengo el siguiente paso. Entonces, lo que me estoy dedicando es a hacer esto. Vamos a ir al... Vamos otra vez a otra pizarrita. Creo que esto queda claro antes de la clase. Mañana. Lo que voy a hacer es esto. Tengo mi carrito. Perdón, voy a dibujar esto. Tengo el canalito, tengo aquí la crítica. Tengo la normal. Y lo que conozco es, por mi condición de borde, conozco el primer puntito, que es este. Entonces, ¿cuál va a ser la coordenada de ese primer puntito? De este puntito que le vamos a llamar el punto 0. El punto de condición inicial, el punto 0. ¿Qué coordenadas va a tener ese punto 0? Sus coordenadas las voy a conocer porque en X las coordenadas van a ser posición, altura, ¿no? Va a ser posición, altura. Esas son las coordenadas. Entonces, en posición, la coordenada va a ser 0, porque va a ser el punto de partida. Desde este puntito 0, sus coordenadas van a ser 0. Y en el otro va a ser altura crítica. Entonces, es un punto conocido del que yo estoy partiendo. El método del paso directo se trata se trata de asumir un delta H, asumo, y calculo un delta S. Si conozco el SI es conocido, porque es mi condición de borde, entonces el SI más 1 es lo que va a ser calculado. Entonces, lo que va a funcionar esto es que yo paso de este punto, sé que mi perfil S2, como está aquí arriba, sale de la crítica y tiene que llegar a la normal. Eso ya conozco yo de la teoría. Sé que sale de la crítica y tiene que llegar a la normal. Entonces, yo ya sé en qué rango se va a mover. Y si sé en qué rango se va a mover, puedo darme yo un delta H, con el cual, sabiendo el número de pasos con los cuales yo quiero calcular, voy a tener mi perfil. Ponte que quiero que en una tabla de 5 pasos calcular el perfil. Entonces lo hago de esa manera. Entonces me voy a dar el delta H cabalito como para poder calcular. Y una vez que me doy el delta H, lo que voy a ir calculando es el SI más 1. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta?
la otra carta del decano. La de solicitud del viaje. Listo. Entonces aquí vamos a quedar. Y mañana vamos a empezar directamente con el método de cálculo. Ya vamos a empezar con el método numérico y vamos a aprender a calcular cada puntito. ¿Listo? Mañana entonces continuamos directamente. Por si acaso, si es que hubiera va a haber una movilización mañana, ¿no? De la universidad. Si se prolongara la tarde o pasara algo, yo por mensaje les aviso. En el chat que tenemos en el WhatsApp, les aviso si va a haber o no va a haber clases. Pero les aviso seguro. ¿Ok? Nos vemos entonces mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana. Listo, chao, chao. Chao.